Nativos de la comunidad del Porvenir tomaron un aeródromo de Plus Petrol y un pozo petrolero en Trompeteros, Loreto, como medida de protesta para demandar que Petroperú explote el lote 192. Si bien el aeródromo fue luego desocupado por los manifestantes, con el pozo no ha ocurrido lo mismo. Entre tanto, las autoridades de la región sostienen una reunión en la PCM con el primer Pedro Cateriano, la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, y el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe. Y mientras que congresistas de distintas bancadas apoyan las conclusiones de la comisión Martín Beraún del Ocio, el abogado de Nadine Heredia, Eduardo Roy Yates, calificó las recomendaciones del Grupo de Trabajo Parlamentario de arbitrariedad. La presidenta de la referida comisión, Marisol Pérez Tello, señaló por su parte que hay suficientes indicios para iniciar una investigación por lavado de activos contra la primera dama y el empresario Beraún del Ocio. Facundo Chinguel, presidente de la Comisión de Narcoindultos, llamaba al encargado de redactar los expedientes para presionarlo cuando quería acelerar un caso y lo amenazaba con despedirlo a fin de mes si no cumplía. Así lo reveló Edgar Soto Sandoval, quien declaró hoy durante la audiencia del caso y detalló que en un post-it se le indicaba en cuánto debía rebajar la condena para los sentenciados por narcotráfico. Y el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, respondió a la campaña Atrapa tu Choro, informando que la Policía Nacional detuvo a 71.000 delincuentes en flagrancia en lo que va del año, por lo que consideró que la campaña debería llamarse La Policía sí chapa a los choros. Puntualizó que pese a los esfuerzos de esa institución para combatir la inseguridad, no se explica cómo la Fiscalía o el Poder Judicial liberan a los delincuentes. Ustedes pueden seguir informándose las 24 horas del día en nuestra página web www.canaln.pe. Inscríbete en Perumín, el evento minero más importante del mundo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. Verónica. ¿Cómo estás, Mario? Bien. Vamos a presentar también a nuestros invitados. Son dos congresistas de la República. Omar Chejade, congresista de Gana Perú. ¿Cómo está, Verónica? La última vez que chequeamos, por lo menos, estaba ¿Gana todavía en la Perú? bancada de Sí, Gana claro. Perú. Sí. Mauricio, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Y también el congresista Mauricio Mulder, de Concertación Parlamentaria. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches. está? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, pues vamos con la primera noticia que tiene que ver con lo que ha ocurrido hoy en Loreto. Los nativos de la comunidad del Porvenir tomaron un aeródromo de Plus Petrol y también un pozo petrolero en Trompeteros. Eso fue por la mañana. Luego el aeródromo fue desocupado, pero entendemos que el pozo no. Todo esto en demanda de que sea Petroperú quien explote el lote 192. Simultáneamente, o mejor dicho, mientras estamos conversando, entendemos que todavía se sostiene una reunión en la presidencia del Consejo de Ministros entre autoridades de la región, se entiende la región donde se han producido estos problemas en Loreto, y el primer ministro Pedro Cateriano, la ministra de Energía y Minas y el ministro del Interior. Pues bien, esto de acá estaba anunciado, se iba a desatar este problema y llama la atención que no se haya tomado medidas de precaución. Este problema además ha suscitado un desmoronamiento o ha profundizado un desmoronamiento ideológico y orgánico en el gobierno, en virtud de que incluso su bancada desautorizó al propio presidente del Consejo de Ministros y a la ministra de Energía y Minas ahí presentes, haciendo correr un proyecto de ley para que se le exonerara de dictamen, que ahí mismo votáramos una ley que obligara a que Petroperú asumiera ese pozo. Con lo cual ya estábamos viendo que el gobierno ha perdido prácticamente ya el fiel de la balanza, la capacidad de disuasión y ni siquiera tiene la fuerza suficiente en su propia bancada como para traer criterios, a punto de que al final se llevó a una moción de orden del día, no una ley. El fujimorismo pudo haber hecho el fiel de la balanza porque tiene la firma suficiente como para poder hacer una o la otra. Dijeron que entrara la moción, que era un saludo a la bandera, y esto resultó en una propuesta absolutamente estéril. Lo que pasa es que aquí, una vez más, caemos pues en la demagogia ultraizquierdista, a mi modo de ver barata, de decir, bueno, el Petroperú para que el petróleo se quede en el Perú y que no sea una empresa extranjera para que no se vaya al extranjero. Ambas empresas van a hacer con el petróleo lo mismo, o sea, lo que más le convenga en el sentido de los mayores réditos, porque el petróleo está en estos momentos en un pésimo negocio, con $39 el barril. Y sin duda,
preferible es que lo haga una empresa privada y que asume el riesgo con su plata que a que lo haga una empresa pública que nadie encima no está en condiciones de hacerla y que si asume el riesgo lo va a hacer con el dinero de todos los peruanos. Ahora, esta explicación que es tan sencilla, la hizo el ministro, valgan verdades. Pero ya nadie está dispuesto a hacerla en un ambiente preelectoral en Loreto y entonces, claro, quien grita más fuerte es el que supuestamente va a obtener más votos. Ya se contaminó esto de electorelismo, es una palabra nueva que estamos inventando. Y entonces, evidentemente, esa situación nos va a llevar a que no haya solución integral, sino hasta pasadas las elecciones, seguramente. Es una confusión. Y entiendo perfectamente que estén confundidos. ¿Cómo no? Si en la mañana escuchan al presidente del Consejo de Ministros decir una cosa y de pronto en la tarde la bancada otra. Y claro, los del oficialismo están ahora queriéndole echarle la culpa al fujimorismo de que todo este caos es por ellos. Y la verdad es que no se entiende cómo va a terminar esto. No es culpa exclusiva del fujimorismo, nadie ha dicho eso. Es cierto de que ellos se comprometieron a algo y luego de 15, 20 minutos retiraron las firmas. Entonces creo que ahí hay una pequeña responsabilidad del grupo fujimorista. Pero independientemente de esto, es cierto lo que se ha comentado el día de hoy acá, en el sentido de que esto se ha debido prever, ¿no es cierto? Yo creo que lamentablemente se espera siempre o casi siempre la hora nona, y cuando explota la granada en la cara, muchas veces del gobierno o en el Congreso de la República, entonces uno tiene que estar pues una especie de bombero, ¿no es cierto?, tratando de apagar los incendios. Y esa no es nuestra tarea. Yo sí creo en los reclamos, a diferencia de Mauricio, respetuosamente, en los reclamos de las gentes, los pobladores de la región Loreto, del presidente o gobernador regional, como se llama ahora, Meléndez. Yo creo que esto se puede solucionar todavía. ¿Usted cree que es viable que Petroperú tenga alguna capacidad económica y técnica para poder explotar ese lote? Yo creo que sí, yo creo que el país, más allá del enfriamiento económico que ha habido en los últimos meses, producto de las caídas de los metales, o el ruido político en el país, o la caída de China, o la bolsa de valores en China, yo pienso de que el Perú todavía es un país en bonanza, no queremos tampoco originar... ¿El Premier nos está mintiendo, originar un caos, digamos, tampoco en el erario fiscal. Pero creo yo que el Petroperú pudo perfectamente hacerse cargo del lote 192. Lo que pasa es que los ministros de Economía, los ministerios de Economía lamentablemente asustan a los jefes de Estado. No, Lo he venido repitiendo. Si usted, que lo han atarantado a Cateriano, ¿nos está diciendo? Pero sí, pero es verdad. Si usted, que es congresista de la República, no le cree al Premier de su gobierno y cree que es el Ministerio de Economía el que está atarantando al Premier, obviamente entendemos por qué en Loreto han tomado el pozo. Entonces les está dando la razón. Si usted no confía en el Premier, entonces ¿quién puede confiar en el Premier? No es que no confíe en el Premier. No le cree. Lo que estoy diciendo... El Premier salió a decir que no se puede, no que no quiere, sino que no se puede. Y usted no le cree. Para terminar, Verónica, lo que estoy diciendo es que lamentablemente siempre hay una política de cierrapuertas de los ministerios de Economía y Finanzas, no solamente en este gobierno, en los gobiernos anteriores también. Entonces, probablemente falte una decisión política para evitar futuros conflictos como lo que lamentablemente está sucediendo. Paros regionales, se va a agudizar esta medida, van a haber probablemente, y esperemos que no se llegue a esto, violencia, probablemente heridos, y no queremos que ocurra otro baguazo. Es legítimo que la ciudadanía de Loreto desconfíe de determinadas compañías privadas, no quiere decir que esta compañía canadiense vaya a fallar, pero ya ha habido algún problema de contaminación y en todo caso confiará más en el Estado. Por eso digo, creo que todavía hay una solución de por medio que se puede agotar con el diálogo. Pero a propósito de lo que ya ha ocurrido, el señor Cateriano, en su calidad de presidente del Consejo de Ministros, es el vocero oficial del gabinete y del Ejecutivo. Entonces está expresando el punto de vista del Ejecutivo. Cuando el domingo por la noche el presidente dice que no ha existido problema alguno entre la bancada y el Ejecutivo es notoriamente que ha habido discrepancias, ¿no? Ajá, o sea, no ha dicho la verdad el presidente. No es que ha dicho la verdad, sino que evidentemente el señor Víctor Isla, que representa a su región, y me parece válido, yo lo apoyo a Víctor, ha salido a reclamar válida y legítimamente los problemas que están ocurriendo en Loreto. Entonces hay un conflicto entre la bancada y el gobierno. Hay discrepancias, ¿no? Eso es un problema político. O sea, la falta de cohesión a la hora de tomar una decisión, puede haber discrepancias, pero en un verdadero partido político, nosotros hemos sido gobierno, cuando hay ese tipo de discrepancias se procesan primero antes de hacerlas públicas y se asumen posiciones colectivas cuando son mayoritarias. Por ejemplo, en el tema de Bagua, hubieron varios de los parlamentarios nuestros que tenían una posición distinta a la que finalmente se tomó, pero eran una posición minoritaria con respecto al gobierno y a la posición de la bancada, y al final todos cohesionados a defender puntos de vista porque es lo mínimo de estabilidad que se merece un país para una bancada que
entró con 47 miembros y que obviamente en su volumen tenía una capacidad de estabilidad política que ahora desafortunadamente no hay. Ahora, yo creo que sí hay un elemento sumamente demagógico en este tema, porque para que una empresa como Petroperú se pueda encargar, también tendríamos pues que ver que la empresa sea una empresa idónea, precisa, no por ser estatal es una panacea. Perdóname, pero ¿qué? ¿No se acuerdan que se fijaron sueldos de 50.000 soles los directivos de Petroperú? No han gastado plata en hacerse gimnasios y saunas. Hágame el favor. Entonces, o sea, el que sean funcionarios públicos peruanos no los pone ahí por encima de que puedan asumir ese tipo de veleidades. Y lamentablemente las han hecho con plata de todos los peruanos. Entonces, esas cosas hay que explicárselas a la población. ¿Qué es lo que le conviene a Loreto? A lo mejor le conviene pues que no haya explotación petrolera por algún tiempo ahí para evitar pues los pasivos ambientales, para evitar que haya esa pugnacidad y que se vaya a una revisión un poco más adelantada. Pero lo cierto es que si el gobierno no hubiese dejado que las cosas cayesen por su propio peso para que se resuelvan solas, esto ya se habría resuelto hace más de un año, cuando ya se sabía que iba a vencer el contrato de la empresa anterior. Y si esa empresa estaba con voluntad de quedarse, le renovabas parte del contrato, le ponías más condiciones, la multabas si es que había cometido algún tipo de choque medioambiental y obviamente echabas para adelante. Pero dejaron que la cosa se caiga y faltando 2 días hacen una entrega a una empresa canadiense que viene de la noche a la mañana y la sacan debajo de la manga. Ustedes, todo ya estaba mal hecho. En concertación parlamentaria, por un lado, y en el Partido Aprista, por el otro, ¿están de acuerdo con que no sea Petroperú? Estamos de acuerdo con eso, pese a que, cuidado, todavía tenemos cierta relatividad. Para que veas tú la politización del tema, el día del debate, hubo un debate entre nosotros y la moción en la bancada, sí, pero también a nivel del Congreso, y la bancada votó a favor de la moción. ¿Qué decía la moción? Solicitar al gobierno central a que él destine que Petroperú se haga cargo del lote 192. Se votó a favor. Esa moción era para solicitarle al gobierno que le entregue el lote 192 a Petroperú. O sea, ya no era una ley. No era ninguna eliminación de una ley, eso es lo que yo le estaba diciendo. No, era una solicitud. La ley no era una ley, la ley ya había sido descartada. Y yo por eso justamente dije, yo me opongo a esa moción porque es un saludo a la bandera. La aprobaban. ¿Y qué iban a hacer? Nada. Nada. Pero pues, mira tú, todas las bancadas votaron a favor. El fujimorismo puso como sus 35 votos ahí y nuestra bancada también. El problema fue el que no alcanzó los votos que se necesitan. 63 se necesitaba y alcanzó 59. Ya, el señor Meléndez, presidente regional, en la galería gritando, apristas traidores, fujimoristas traidores, pero si estaban votando a favor. O sea, los traidores son los que no fueron, los ausentes, los que no votaron, porque no se alcanzó los votos. Mayoritariamente fujimoristas. No, había de todo, había de todo, pero nacionalistas la mayoría. La mayoría. Son las dos minorías más grandes. La presencia del nacionalismo hubiese dado sin duda los votos. Perdón, Mauricio, yo conté apenas 5 presencias de fujimoristas en el hemiciclo. Sí, ¿y entonces de dónde se sacaron 59 votos? Bueno, había de ellos otras votaron. tiendas políticas. No. Pero entonces se hubiera retirado solamente en... Eran las 10 de la noche y había poco movimiento, poca presencia. No, pero sí votaron. Al final 59 sí votaron, votos. Pero eran pocos. Eran 50, incluso se hizo verificación de quórum primero y hubo quórum, 63. ¿Quiénes retiraron la firma? Entonces, ¿cuántos fujimoristas? El retiro de la firma era para el proyecto de ley. Estamos hablando de la moción. La moción fue casi unánime. De la invocación esta. Así es, una invocación en el aire. Saludo a la bandera, en realidad. Nada. Pero eso fue casi unánime. Y sin embargo, solamente nos gritaban a nosotros. Entonces, eso demuestra la connotación política de este tema, electorera de este tema. Y entonces, por eso es que nosotros no retrocedemos. Ahora, no le tenemos miedo. Los fujimoristas, la señora Fujimori, sí. Eso iba a decir. O sea, se nota. No, voy a perder votos en Loreto y entonces ha venido con un planteamiento incongruente con su posición. Claro, no le conviene, obviamente. No, y además discrepa ahora con su bancada misma. O sea, ahora la señora Keiko Fujimori apoya a la población de Loreto y sus demandas legítimas para mi modo de ver, pero está en contra de lo que su bancada hizo y además ha declarado. Entonces también hay una incongruencia. Ahora dicen que ellos lo que quieren es que se ve en comisión antes que en el pleno. Bueno, pero en todo caso, Mauricio, Verónica, Mario, yo creo que todavía tenemos tiempo de tender puentes, conversar no solamente con el gobernador regional, sino con la población y evitar un desastre social que puede haber en Loreto. ¿Quiénes deben conversar con Loreto? Bueno, es evidente que el premier... Congresista. ¿Qué va a decir el premier si ustedes ya lo han desautorizado? Bueno, pero definitivamente el premier es el vocero del gobierno. ¿Y no se da cuenta que, porque puede haber un problemón en Loreto, ojalá que no, pero imagínense que el premier renuncie por esto. ¿Se imagina
que Pedro Cateriano en este momento, y no me imagino que estar muy contento con todas las cosas que están ocurriendo en el río político, y ahora después de este desplante que le han hecho en el Parlamento, ¿qué pasa si renuncia? Yo espero que no renuncie. ¿No cree que eso generaría un problema político tremendo? Sin duda, y espero y hago votos al cielo que el señor Cateriano no renuncie y continúe como ha prometido hasta el 28 de julio del 2016. Pero ¿Ha prometido eso? Sí, bueno, lo ha dicho, ¿no? Que quiere quedarse hasta el final del gobierno. Sí. Pero independientemente de eso, Verónica, en el peor escenario, que no creo que suceda, es mejor una renuncia a 100 muertos, ¿no? No, ciertamente. Pero no solamente ha sido la bancada la que lo ha puesto en esta situación incómoda. Creo yo que el presidente de la República, al negar que había esta confrontación y no ponerse del lado de su primer ministro, también lo ha colocado en una situación un poco exigida, digamos, ¿no? Incómoda, ¿no? No ha Así vuelto es. a salir el Premier, ¿no es cierto? No. No ha salido Bueno, en esa está reunido presencia, ahora. pero públicamente, Sí, digamos, no. como para poder preguntarle, no. Bueno, de lo que se sabe es que en los momentos de mayor encono en el tema de la señora Nadine Heredia, le pidieron que él saliera públicamente a defenderla y su defensa fue más bien tibia y entonces se ha ¿Quién le generado pidió? una ruptura. ¿Quién le pidió que saliera a defenderla? O sea, Nadine Heredia le pidió a su primer ministro que salga a defenderla. Y eso es un dato que le han las dado. las declaraciones de Pedro Cateriano fueron relativamente... ¿no? Pero ese es Así, un en el datazo. sentido ¿De decir- quién le ha contado en el eso? sentido de Tiene sus decir fuentes que- palaciegas, usted pero también. ni siquiera necesito que lo cuenten. Es obvio de las declaraciones que hizo Cateriano. Cateriano hizo unas declaraciones en el sentido de decir, bueno, que es parte de la política, que esas cosas Que la ocurren. señora ¿no? tiene su abogado y que no necesita que Pedro Cateriano sea su abogado. Fue lo que Sí, pues, dijo. pero solo no puede, entonces necesitan que los ministros se involucren. Eso sí estaba, eso estaba cantado. Y a varios ministros les dijeron que saliese ese día. El señor ministro de Justicia también salió. Sí, él sí salió. Y bueno, pues ahí están los resultados. Ahora, a propósito de la bancada fujimorista, se ha alineado con lo que dijo la señora Keiko Fujimori, porque Ay, ha solicitado la rapidito intervención nomás. de la Contraloría Después. para que investigue el otorgamiento de la explotación del lote a la empresa canadiense. Vamos a escuchar lo que ha dicho sobre el particular el congresista Espadaro. El contrato de la explotación del lote 192, hemos recibido información que tiene irregularidades y el día de hoy hemos solicitado al Contralor General de la República, el señor Fuad Curi, que intervenga este contrato y realice una acción de control de la dación a dedo, sí señores, a dedo a la empresa Pacific, una empresa canadiense que a todas luces este contrato es desventajoso para el Estado, puesto que ha reducido de 34% a 17% las regalías en favor del pueblo peruano. Hemos solicitado también... ¿Qué dice? Lo escuchamos. congresista? Yo lo que recuerdo cuando veo al fujimorismo en esta posición es al señor Jocama, cuando era ministro y fue a los Estados Unidos a decirles a los supuestos inversionistas interesados en comprar Petroperú, con sus propinas ustedes pueden comprarse Petroperú, ¿no? Y la terminaron descuartizando. Claro. O sea, en realidad, si Petroperú es lo que es ahora, es porque el fujimorismo lo hizo así. Entonces, ahora, a lo mejor estuvo bien o estuvo mal, ya la historia lo dirá. Porque que el petróleo lo exploten empresas petroleras y al final se quede eso en canon, se convierte eso en desarrollo, ¿qué tiene de malo? Pero que ahora vengan por susto a decir, no, bueno, ahora Petroperú tiene que ser... Ellos son los que han dejado que Petroperú sea una empresa que no explote hace 20 años. Ese es el problema. Bien, falta la opinión de Kuczynski, también sería interesante sobre este tema. Si piensa que... Hay un notorio y ruidoso silencio de Kuczynski en este tema, ¿no? A lo mejor con temor a poder meter la pata otra vez en algo, ¿no? Como mete la pata Dijo cada vez sí, que habla. pero no. Allá hizo una Un sí, pero rectificación. no. ¿Sí? Claro, dijo que le parecería bien que lo haga, pero que él no sabe si podría. Porque como salieron los titulares, ¿no? Sobre, no, Pedro Pablo Kuczynski ha dicho que sí, no, yo he dicho que sí debería, O sea, pero no sé si podría. No estoy a favor ni en contra, Yo sino todo lo contrario. No vamos a escuchar a Alan García incurrir en el argumento demagógico de no... Al contrario, justamente esa es la crítica que yo acabo de hacer al fujimorismo, también la No, hizo claro, él. esa en un es la Twitter. que haces tú, pero estoy preguntando si vamos a No, escuchar a él Alan hizo una García. también Sí. igual, con un Twitter hace 2 días. Pues es normal que ahora, no solamente líderes políticos, sino candidatos al Parlamento, no todos, pero muchos, populistamente quieran subirse al carro, ¿no? Y opinen distinto a lo que opinaban hace unos años, ¿no? Muy bien, vamos a una primera pausa y regresamos en un momento con lo que ha ocurrido a propósito de las conclusiones de la Comisión Martín Belaúnde del Ocio, en un instante.
Bueno, congresistas de distintas bancadas han apoyado las conclusiones, el informe final de la Comisión Martín Belaúnde del Ocio, pero, como era obvio, el abogado de Nadine Heredia ha calificado estas recomendaciones como una arbitrariedad. Ha salido la presidenta de esa comisión, Marisol Perestello, a dar detalles sobre qué es lo que se ha dicho en este informe final. Vamos a escuchar, bueno, acá tenemos a uno de los miembros precisamente, así que vamos a tener más detalles. Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho el señor Bedoya, porque le han dicho incluso hasta que va a candidatar por el APRA, a la señora Perestello, ¿no? ¿Le han dicho que va a candidatar por el APRA? Sí, claro. No, Sí, señor comentará Otaro le algo ha al dicho. respecto, Sí. Mauricio. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha dicho el señor Bedoya. Era evidente que la señora Nadine Heredia y la bancada de gobierno y sus aliados, que la iban a defender, no iban a aceptar ningún resultado que pudiese establecer algún tipo de responsabilidad para ella. En consecuencia, las reacciones actuales no es de extrañarse, no son novedad. ¿Y este enfrentamiento entre Nadine Heredia y el Congreso ayuda en algo? No es que ni ayude ni perjudica. El Congreso está cumpliendo su labor de fiscalización. Esa es una de las tareas y una de las razones de ser del Congreso. Que hay algunas personas fiscalizadas que no les agrada es evidente. No les podemos negar su derecho al pataleo. ¿Eso es lo que ha hecho Nadine Heredia? Sí. Es interesante escuchar lo que tenga que decir Omar Chejade sobre las conclusiones de esta comisión. ¿A usted también le parece que se han apartado del encargo que les dieron y que está lleno de arbitrariedades, como sugiere Eduardo Roy Gates? Acá hay varias aristas, si me dejas terminar la idea, comenzar y terminar la idea, Mario. No he dicho nada. No, sino que quiero exponer el tema, ¿no? Yo soy uno de los más críticos en la interna del nacionalismo y por ahí me he granjeado algunos epítetos de algunas personas, no me interesa. Pero independientemente de eso, yo quiero ser lo más justo posible el día de hoy y como hombre de ley, como abogado, como es Mauricio, un poco opinar como hombre de ley. Fíjate, yo he sido una de las personas que he dicho de que todos los políticos debemos someternos a todo tipo de investigaciones y no debemos rasgarnos las vestiduras y poner las cartas sobre la mesa. Dicho esto, y ahí no me he granjeado algunas enemistades, incluso dentro de la bancada, también es bueno decir lo siguiente. Creo yo que el espacio, el esquema de investigación que se le otorgó a la Comisión Belaúnde del Ocio por parte del Pleno del Congreso de la República era especial y específicamente, excluyentemente sobre las irregularidades y los supuestos lobbies que habría hecho, supuestamente, Martín Belaúnde del Ocio con entes estatales y con algunos presidentes o gobiernos regionales. Muy bien, dicho esto, me da la impresión que la Comisión Belaúnde del Ocio ha excedido sus funciones y de alguna manera, como es un foro político por excelencia, el Congreso de la República y una comisión, ha politizado el asunto. Eso en primer lugar. En segundo lugar... No está arrugando, ¿no? No, para nada. No está retrocediendo porque le han hecho bullying, en lo absoluto, desgraciado, y no voy a retroceder porque sigo señalando que el tema de las libretas y agendas encontradas, la señora Heredia, como pienso que se va a hacer, no desconfío de ella, se va a someter a las pericias grafotécnicas y a la justicia peruana y también seguramente los dineros que han ingresado de Venezuela a diversas cuentas y otras cosas que se han ido encontrando como hechos nuevos. Pero especialmente lo que ha concluido la Comisión Belaúnde del Ocio me da la impresión, no he leído el informe que lo tiene Mauricio ahí sobre la mesa, me da la impresión que es lo mismo que se archivó en el junio del año 2010, en el cual yo modestamente fui abogado de la señora Heredia. Me parece que todo lo que se ha investigado por lavado de activos hace 6 años es lo que nuevamente la Comisión Belaúnde del Ocio recomienda investigar. Me da la impresión que no, me da la impresión que además es lo mismo y me da la impresión que además que lo que ha señalado la Comisión Belaúnde del Ocio es irse contra lo que ya ha dispuesto por segunda vez o tercera vez un habeas corpus de un juez y una sala constitucional a favor de la señora Heredia. Por lo tanto, creo que habría, si me desmentirá o no Mauricio Mulder, un exceso por parte de la presidencia de la comisión, ¿no? A ver si bueno, esa sentencia no alude a la capacidad del Congreso de seguir investigando. Es más, el Congreso no fue denunciado por ese habeas corpus que presentó la señora Nadine Heredia. Le ordena a un fiscal que no investigue, no haga una investigación. Esa es la orden que recibe el fiscal. El Congreso de la República no tiene ninguna orden de ningún juez
que le impida investigar los hechos del 2005, 2006, 2007, que son los hechos en donde se estructuraron los mecanismos que llevaron después al señor Belaúnde Locio, una vez en el poder, a manejarse como Pedro por su casa en función de un criterio de hacer empresas fachadas que le sirvan para obtener recursos económicos. Todo delito tiene, o toda hipótesis delictiva tiene sustentaciones en antes, durante y después. Porque es evidente de que las personas no nacen el día que cometen el delito, tiene que registrarse antecedentes. Y si de esos antecedentes se deduce que hubiese sido imposible sin esos antecedentes que se hubiesen cometido los delitos, entonces tú tienes que considerar esos antecedentes. Verbigracia. El señor Belaúnde Locio estructuró empresas antes de salir elegido el señor Ollantumala presidente para que sirvieran de fachada a dineros que estaban entrando sin ningún tipo de origen. Es típico mecanismo de lavado de activos. Esa presencia de esas empresas le permitió ir creando otras empresas y vinculaciones de carácter empresarial con las cuales ya empezó a hacer el trabajo en los gobiernos regionales para obtener contratos precisos. Esos contratos los obtuvo solo porque era Martín Belaúnde el asesor principal del Partido Nacionalista y hombre que se había vinculado políticamente a los gobiernos regionales que estaba visitando. Es más, él mismo a esos presidentes regionales, durante la campaña electoral, el primer semestre del 2011, se los llevó al señor Ollantumala y después, ya siendo presidente, también le llevó a varios presidentes regionales. Y esos presidentes regionales son los que actuaron en consecuencia. O sea, si él no hubiese sido una persona vinculada política y financieramente a la pareja presidencial, no le habrían abierto las puertas, eso está probado. Eso está y clarísimo. claro, pero ¿cuál es el nexo Entonces, de causalidad? El nexo de causalidad es justamente el nexo de causalidad es justamente esa relación financiera. Entonces, si tú tienes a esa persona investigándola por lavado de activos, porque hay investigación de lavado de activos, tienes que ver que todos los dineros que él manejaba los tendría que justificar. Y si parte de esos dineros te lo dio a ti, te lo dio a ti, te lo dio a ti, tienes que preguntarle a esas personas también, pues, ¿no es cierto? El año. Así es. Entonces, es claro que a esas personas cuando se les pregunta, lo que tienen que hacer es contestar. Si no contestan, si dicen no puedo, no quiero contestar, eso no es objeto de la investigación, están dejando el cabo suelto. Y entonces nosotros estamos en la obligación de actuar como se le actúa en el delito de lavado de activos. ¿Cuál es? Primero, el pitufeo, o sea, que por ejemplo se va incorporando dineros que vienen en efectivo al sistema bancario por sumas de $4.000, $4.000, y eso se ve en las cuentas bancarias. Mezcla dinero sucio con fondos lícitos. Eso se ha hecho mezclando en una misma cuenta esos dineros que venían no explicados con préstamos que se recibieron de un banco. O sea, el prestarse dinero de un banco típico de lavado de activos. Es decir, se hace garantías de préstamo y después se va prepagando, porque esa es una manera de decir, bueno, no, yo tengo un préstamo, me compré la casa con eso, pero después vas prepagando para tener rápido la propiedad. Compañías de papel, banca extraterritorial, compañías de fachada, Todograf. Todograf es una empresa que se estructuró, creada por Martín Belaúnde y el señor Jorge Chán Soto, y después vendida al señor Santiago Gastañaduy por 52.000 soles en efectivo. Todo es en efectivo. Todo es en efectivo allí, no hay nada que se haga con papeles ni nada, todo es en efectivo. Y esa empresa es la empresa que sirve después al señor Ilan Heredia y a la señora Nadine Heredia para hacer diversas relaciones de carácter comercial, una de las cuales probada con el Hotel Los Delfines, que la denunció la señora Llanos y la confirmó el señor Ilan Heredia y tuvieron ese tipo de vinculación. Entonces, hay información que incluso todavía falta que llegue, información de levantamiento de secreto bancario, etcétera. Hemos acordado que si llega antes de que este tema llegue al Pleno, se incorporará. Pero ya es información confirmatoria de que hay un inmenso caso de lavado de activos y si no hemos considerado las agendas, por lo menos el contexto político sí nos lleva a considerar que esas agendas sí tienen mucho que ver con ese tipo de cosas. Ahí hay un manejo de dinero bastante grande. Las cuentas bancarias, yo no puedo hablar de ellas porque todavía están protegidas constitucionalmente, pero las cuentas bancarias hacen revelaciones bastante interesantes en ese tema, de dineros que se tienen ahí en cuentas y que no se tocan y que son bastante voluminosos. ¿Qué dice? ¿Lo ha convencido con esta argumentación? No me ha convencido porque conozco de alguna manera... el detalle, ¿no? Porque usted defendió a Nadine Heredia en esa época. Y esto me parece prácticamente un déjà vu. O sea, lo mismo que se investiga en la comisión, y yo no hago ningún tipo de pataleo, yo creo que está en su derecho legítimo la comisión de investigar. Pero sin embargo se debe guardar el debido proceso. Cuando el señor Alan García aparentemente se le investigó en la comisión y se cometieron algunas vulneraciones a los derechos fundamentales, yo era presidente de la Comisión de Constitución y le di la razón.
Y dije, Sí, nos pero- guste o no nos guste, perdón, Mauricio. Pero después revocaron eso. Han Nos sacado, guste- han sacado un informe en la Comisión de Constitución que dice que la sentencia del Tribunal Constitucional Mauricio, no se aplica. Yo no estuve presente y yo no estoy de acuerdo Bueno, con pero eso esta es lo que hay. resolución de la comisión a posteriori. Pero eso es lo Y que yo han le di sacado. la razón y dije, la sentencia del Varias Poder, veces lo dijo las públicamente, sentencias del además. Poder No, sí, Judicial, yo Él él, pero personalmente. nos nomás, guste o su no, bancada, ¿no? bueno, nos guste o no nos guste, las sentencias del Poder Judicial se acatan porque el Poder Judicial, igual que en la época de Descanseco, en el caso de Descanseco, se deben acatar porque el Congreso de la República no puede ser una isla. Estoy Y totalmente de creo acuerdo. que eso es importante. Y no te olvides que yo declaré lo mismo cuando es. ella presenta un amparo contra la comisión. Y yo dije, si el juez ampara a la señora Nadine Heredia, la comisión va a tener que respetar. Pero no la amparó, al contrario, dijo que la comisión Solamente podía seguir investigando. Para terminar la idea. Entonces, en el caso de Nadine Heredia, yo también soy respetuoso del debido proceso. Y cuando yo veo alguna anomalía, estoy en la obligación como abogado de decirlo, ya no solamente como ex defensor de la señora Heredia y del señor Ollantumala. Por eso digo, a la señora Heredia, y ese es el temor que tengo, lo contestará después Mauricio Mulder, mi ilustre amigo, se la citó para que conteste, no por temas de lavado de activos, sino por supuestas irregularidades de contrataciones que habría hecho Martín Belaúnde del Ocio con entes del Estado, sobre todo con gobiernos regionales. Dicho sea de paso, no ganó Martín Belaúnde del Ocio, hasta lo que sabemos nosotros, ninguna licitación con el gobierno central. Todo lo hizo con 3 gobiernos regionales o presidencias de región. Creo que fue Ancash, Madre de Dios, etcétera. Pero no con el gobierno central. Hubo una que estuvo por ganarla con el IPE, pero al final se anuló. No hubo ninguna con el gobierno central. Entonces, lo que me preocupa a mí es que si se la cita a la señora Heredia por un tema determinado, después se resuelve a través de un informe de la comisión presidido por Perestello, a involucrarla por defraudación tributaria como delito base o antecedente o primigenio por lavado de activos. Eso es lo que me preocupa, porque no se cumple con la formalidad de decirle a la señora Heredia, oiga, usted se le está investigando por lavado de activos, defiéndase por lavado de activos, por esta imputación. Bueno, sí Entonces, se le citó por eso. Me da la impresión... Sí se le citó, que creo acá que es un problema de desinformación tuya. me da La la primera impresión citación que esto no se ha cumplido. la primera citación que recibió ella era para presentar una declaración testimonial. La segunda ya era en su condición de investigada y se le formuló ese cargo. No y se decía dijo que lavado era de por el tema. activos. Sí, claro. No decía lavado de No, activos. no, decía otros delitos. No decía Bueno, lavado de pues, activos. delito. Otros delitos, decía No, que esa decía era la lavado. bronca, ¿no? Porque el No. abogado de Nadine Heredia decía, pero no, ¿dónde está? Y no decía el detalle de este delito, este No otro. decía, Sin embargo, sí decía lavado de Mauricio, activos. Era precisamente sobre ese tipo de hechos. Sin embargo, quiero terminar la Tan idea. es así que la respuesta que quiso dar el señor Roy Gates sobre ese tema fue la que acaba de dar él. No, pero ese tema ya se investigó, que no sé qué. Si ellos no sabían cómo era que aludía a esa respuesta. Si ella hubiese contestado, a lo mejor desvirtuaba todo. No solo se investigó, Mauricio, sino que después... Pero no se investigó. Cuando Escúchame. Lo que ocurrió en el archivo del caso Sí. judicial que tú llevaste es que no investigaron Fiscal. nada, no había pruebas y por eso no lo es así, sí se archivaron. investigó. Fiscal. Sí se No investigó. recibieron un Pero solo papel de nadie. Mauricio, pero independientemente de eso, después un fiscal, el fiscal Rojas, indebidamente violando la cosa decidida, lo advertí en el mes de febrero, le reabre nuevamente una investigación a Nadine Heredia por los mismos hechos y yo dije, como abogado, no como Es que había elementos nuevos, no ¿cómo como no lo iba a pitonizo, hacer? dije en el mes de febrero, un habeas corpus va a destruir esta vulneración del debido proceso del fiscal Rojas. Dicho y hecho. Después de 3 Bueno, meses... claro, con el juez Herminio Vigo, que es el que Pero no solamente juez, ayudó al una señor. sala constitucional superior. Donde estaba el señor Herminio Vigo, también pues. ha Esa sala, ratificado esa sala. que el habeas corpus es fundado y que se archiva Claro, todo lo investigado que del es 2006 al 2009. Un juez del de la sala Pero que es quiero el que terminar absolvió al señor Ollantumala con de la idea. Andahuaylazo. No, Qué casualidad, ¿no? Quiero terminar con la idea Qué casualidad. siguiente. Sin embargo, yo estoy de acuerdo que todo político que se meta a las grandes ligas debe someterse a todo tipo de investigación sin ningún tipo de pataleo, y creo que por el bien y la salud de la señora Heredia, creo que debería... ¿Le parece que ha habido pataleo de la señora Heredia en No, este caso? pero creo que ha habido, digamos, pataleo por parte de algunos Congresistas. amigos o el entorno más cercano de ella. Yo creo que, al final de cuentas, no van a hacer un bien a las personas que no han cometido ningún delito. Yo confío en la señora Heredia, en que se investigue y luego pueda decir, fíjese, me investigaron, me difamaron y al final salí libre. Creo que eso va a ser bueno, importante para cualquier campaña que ella pueda tener mañana más tarde, ¿no? Ahora, Ah, eso sí cobra fuerza y efectos para el tema de las agendas. O van a decir que el tema de las agendas también alude a esa época y que no se va a tener que investigar. esos son temas absolutamente distintos. Y yo soy el primero en decir, oiga, que se realice la pericia grafotecnia. ¿Y usted había visto alguna de las agendas? No, porque yo coordinaba directamente con Ollantumala. La señora Heredia era la esposa del presidente, o la esposa en ese momento del candidato, la esposa de mi Pero patrocinado. también fue su patrocinada en determinado momento. Al final. Sí. ¿En qué año? Mediados del 2009, no, 2009. mediados del 2009
hasta mediados del 2010. ¿Y no se fijó usted si llevaba agendas en ese entonces? No. Porque personas de su entorno me han dicho que sí, que las cargaba de arriba para abajo. Y esas tenían nombre. No. La Pituca, Ella tenía una oficina, la peruanita. ella tenía una oficina al costado en el Partido Nacionalista en San Isidro, ahí en la avenida Arequipa, al costado de Ollantumala, que en ese momento era líder de la oposición. Y el 95% de mis conversaciones Era con él. y la amistad que yo tengo es con Ollantumala. Sí, ya nos aclaró que es amigo de él y no de ella. No, ella es la esposa de un De un amigo. amigo, Así. claro, sí, claro, quedó claro. Y tenemos las declaraciones del Sí, congresista. Justo ustedes se hablan de ha referido pataletas. usted a que se ha ganado algunas cajas destempladas de algunos compañeros de Una bonita forma de bancada. decirlo, qué elegante eres. Y una de ellas, quizás la más destemplada, tuvo lugar aquí Bueno. y vamos a recordarla para ver usted qué tiene que decir al respecto. Por voluntad y por petición de la presidenta de nuestro partido, en ese momento dirigente de nuestro partido, acordamos respaldarlo al señor Chejade para que se quede en el Parlamento cuando había una acusación constitucional para su destitución. Y creo que no se debe ser tan desgraciado para tener por lo menos eso en cuenta y saber respetar que te salvaron en algún momento y ser grato por lo menos. Favor, ¿no? No, fíjate, yo no voy a contestar a una persona que, lo he repetido muchísimas veces, nunca se puso a derecho, se fue a Rusia, nunca contestó las imputaciones graves que se le hicieron en su contra, se escudó en su cargo, no me dejará mentir Mauricio, porque fue colega de él en la Junta de Portavoces, en su cargo de vocero, portavoz del Partido Nacionalista en ese momento, que tenía la mayoría en el Congreso de la República, para evitar las investigaciones. Yo cuando tuve este problema, yo me sometí a todas las investigaciones, me puse a derecho y al final la responsabilidad política no delictiva fue pagada con lo que ustedes ya conocen. Entonces, creo yo que no tiene ninguna autoridad moral. Yo no voy a responder finalmente a una persona que insulta porque sería caer en un bajo nivel, ¿no? Cuando se produjo el viaje a Rusia y el escándalo posterior al viaje a Rusia, usted era vicepresidente electo, porque todavía no habían asumido el poder. ¿Usted, digamos, hizo una cuestión de Estado al interior del gobierno por lo que había ocurrido? Yo en repetidas oportunidades conversé en bancada para que esto sea de alguna manera dilucidado. Después hubo la promesa del primer presidente del Congreso y del segundo en ponerlo a debate, de ponerlo en agenda. Esto no se hizo, pasó el tiempo y bueno, uno siempre confiaba, porque incluso el anterior presidente del Congreso dijo que ese tema me parece iba a ser tocado, el tema de Alexis Humala y del señor Josué. Y sin embargo aparece hace unos días en este programa, por haber hecho una reflexión, ¿no es cierto?, general, ¿no es cierto?, insultándome cuando yo nunca lo he tocado, nunca lo he agraviado. En todo caso, viniendo de quien viene, y yo creo que es una condecoración las palabras y los insultos de ese señor, ¿no? Lo que él dice es que la señora Nadine Heredia lo apoyó en un momento en el que usted necesitaba ese apoyo a través de la bancada y que usted no está haciendo lo mismo. Lo dejo ahí. Bien, vamos a una nueva pausa y regresamos con el tema de los narcoindultos. Muy bien, vamos con el tercer tema, que tiene que ver con lo que ha declarado hoy día el señor Edgar Soto Sandoval. En el caso de los narcoindultos, se le ha dicho que Facundo Chinguel, que presidía, como ustedes saben, la comisión de los narcoindultos, llamaba al encargado de redactar los expedientes para presionarlo cuando quería acelerar un determinado caso y lo amenazaba con despedirlo a fin de mes si no cumplía. Eso parece un celo profesional excesivo de parte de Facundo Chinguel. Yo no sé entrar a calificar esas cosas, pero yo sí debo felicitar a nuestros enemigos políticos, incluido la prensa. ¿La prensa es su enemigo político? Sí, porque... ¿Por qué? El titular de esto, ¿cómo se llama? Narcoindultos, ¿no? Ah, y sí. todo el mundo repite esa palabra. Como la pareja presidencial, porque no existe tampoco. Porque Exacto, ya hablan y hablan de 5.000 Congresista. indultos de narcotráfico, ¿no es cierto? Ya. O sea, Son conmutaciones en su mayoría. Para primero empezar. no, primero de narcotráfico, de los 5.000 conmutados de narcotráfico fueron 360. O sea, el resto eran de otros delitos y eran conmutaciones. ¿Qué es la conmutación?
Cuando una persona está presa, si trabaja en ese día, conmuta 2 días de pena y se le reduce. Pero es que es una Entonces, muy forma bien, de decirlo. vamos a... ¿Cómo le decimos los... No, entonces muy fácil. Gracia García. Los Gracia García. Y gente inteligente. ¿Cómo se dice? Bueno, así como la pareja presidencial, perdón, elección conyugal, perdón. son términos que se acuñan políticamente. No, señor, claro. no, señor. Pero tengo derecho a expresar Por favor, un diga. desacuerdo en ese tema. Entonces, Total, es la un prensa simple titular. También son enemigos del APRA. A ver, ¿qué más? Pero por supuesto, pues porque Somos después enemigos yo he escuchado a personas decir, serias, decir, 5.000 narcotraficantes indultados. ¿Sí o no que ustedes también lo han dicho? Lo hemos escuchado, no lo No, hemos lo han dicho. dicho también, 5.000. También somos enemigos del APRA. No profundizan, pues. O sea, es fácil repetir una cosa. Goebbels decía, si repites una mentira 1000 veces, se convierte en verdad. Ya la convirtieron en verdad. Entonces yo quiero aclarar eso, para que sea una cosa focalizada. Y los indultos, que es una gracia presidencial, fueron 23. El resto eran conmutaciones. Y de esos 23 casos, uno, que es el de este señor Sorgo, es el que está mereciendo todas estas declaraciones. En el sentido que hubo plata, y etcétera. Pero ningún testigo está diciendo que ese dinero le dio a un ministro o que ese dinero llegó al presidente. No, nadie ha les dicho consta. eso. Entonces, no. Todo quedó en el señor Chinguel. Entonces, muy bien, las responsabilidades políticas, penales que haya cada lugar, que se diluciden en un proceso judicial. Pero yo estoy contestando como político, no como abogado, evidentemente. Claro. Y como político tengo que contestar de esa manera, puntualizando las cosas claras, porque ese es el tema que más nos achacan y nos ven y repiten una y otra vez. Yo he visto una caricatura del señor Eduardo en Perú 21, que a cada rato se ocupa de Alan García, tiene una obsesión con Alan García, dice 5.000 narcotraficantes caminando por las calles. Y si es una persona seria y no profundiza en lo que es real, entonces eso se difunde por todo el país. Así que lo que haya dicho el señor fulano o el señor Mengano, que lo decidan los jueces, eso yo no me voy a meter, o sea, no conozco esos detalles. Tampoco. Yo no estoy aquí para defender a nadie. Yo sí estoy aquí para puntualizar objetivamente cómo fueron las cosas y determinar que a pesar de todo no hay ni una sola imputación a ningún dirigente político importante, a ningún ministro, de que él haya tenido algún interés. No era importante, era mando medio. Yo diría que menos de mando medio en realidad. ¿Qué era el señor Chinguel? Pero el señor Chinguel tampoco tiene una imputación directa de él haber recibido dinero, cuidado. Lo que a él le están imputando es del de haber organizado el sistema en donde había este tipo de dinero. Pero gratis. No hay ninguna persona que haya dicho yo le di a él, no hay ninguna. No, solamente que la plata era para él. ¿No? En una cuenta, es lo que ya han dicho claramente en los días pasados. Hay uno que ha dicho, hay una persona que se ha acogido a la colaboración eficaz. Una joven. No, la joven era la enamorada del preso. Sí. Y que lo que ha dicho es que ese dinero lo recibió en su cuenta para el abogado. Eso es lo que ha declarado. Que era para él. No ha dicho eso. Sí, no ha dicho eso. Sí. Y además se ha señalado que el señor Facundo Chinguel podría haber, que llevaba los expedientes en cajas. Entonces esa es la gran denuncia. Claro, o sea, 20 expedientes, ¿cómo los llevas? Ponemos en cajas, pues. ¿Cuál es el problema? Pero usted no está defendiendo al señor Chinguel. No estoy defendiendo, pero yo estoy contestando la caricaturización que se hace de este tema y que se va a hacer durante la campaña electoral. O sea, la gran denuncia era de que llegaban en cajas. Pues, ¿por qué no van a llegar en cajas? Son expedientes de cada persona, ¿no? ¿Qué dice el congresista Chejade? Bueno, yo creo que esto se debe dilucidar en sede judicial, no en un foro político como a veces de manera tendenciosa se dilucida muchas veces en el Congreso de la República, en una comisión, dadas ciertas conveniencias políticas o de grupo de partidos. Yo creo que, como dice Mauricio, esto está bien, ya estamos en el juicio oral, es una etapa avanzada, digamos, del proceso penal, y seguramente se determinarán responsabilidades y seguramente después habrá que esperar la resolución de la Suprema Corte. Yo sí creo que acá ha habido, por lo menos en instancias o en mandos medios, por decirlo menos, algunos temas de corrupción, porque no es por gusto que hayan habido una serie de denuncias de que se vendían los indultos o la conmutación de penas o de gracias presidenciales a determinados procesados por narcotráfico y después hayan vuelto a reincidir. O sea que ha habido corrupción en mandos medios, no me queda la menor duda. Que haya habido una responsabilidad política por parte del gobierno del expresidente García, sin duda alguna, ¿no? Porque es evidente que si usted le vuelve a preguntar al expresidente García si volvería a otorgar gracias presidenciales para condenados por narcotráfico, seguramente diría que no, por lo menos tendría un poquito más de cuidado. Entonces, responsabilidad política es evidente que la tiene, seguramente eso le acarreará una determinada cantidad de votos menor en las elecciones próximas. Por eso, Mauricio, por eso Verónica, Mario, yo creo
que es importante que de una vez la ley de partidos políticos se apruebe, ¿no es cierto?, para institucionalizar mucho más al país, que lamentablemente estamos en el abismo institucional, y creo yo que el financiamiento, la ley de partidos políticos, las vallas, va a hacer que de alguna manera estas cosas no suceden y que narcotraficantes no apoyen a partidos políticos para determinadas elecciones, para después estar otorgándoles ciertas prebendas como conmutación o como reciprocidad de lo que dieron en determinadas campañas, ¿no? Ahora, justamente hoy día se debatió parte de eso en la Comisión de Constitución, y hay un problema, porque incluso con un tema constitucional, la pena, según la Constitución, es para rehabilitar a las personas. Entonces, resulta que ocurre en nuestro país que una persona que cumple una pena y sale de la cárcel tiene derecho a que se le borre sus antecedentes. Sí. Entonces puede haber matado, violado o lo que fuera, y va a pedir y le sale un papel y le dice, fulano de tal no registra antecedentes penales, y con eso consigue chamba. Entonces, ese borrado de antecedentes es el que perjudica justamente el proceso eleccionario. Las personas que han sido condenados, aunque se hayan rehabilitado constitucionalmente hablando, tienen la obligación de decir que fueron condenadas. O sea, en el fondo, lo que dicen los abogados garantistas es que esto sería casi condenar a esas personas a cadena perpetua. Bueno, pero si quieres ir a un puesto público de elección, bueno, asume ese riesgo. Por lo menos funcionarios sí, pues, ¿no? Claro, por lo menos funcionarios que asuman ese riesgo y que lo pongan en su declaración jurada. Sí. Pero para eso se necesita de que ya el borrado no sea completo, sino que el borrado se guarde en el Jurado Nacional de Elecciones para que ellos sí sepan y cotejen que la persona sí fue condenada aunque haya sido rehabilitada. Con lo cual ya no se sabe, pues, si el derecho constitucional queda. Y la segunda propuesta que se hace es que una persona condenada en primera y en segunda instancia, aunque la sentencia no esté firme, tampoco pueda postular. Y eso podría entrar en colisión con la presunción de inocencia. Pero también, otra vez, si se va a un puesto público, asumas el riesgo. Pues, si no, quédate en tu casa. Por eso es bueno que esto sea ya dilucidado a nivel de Asamblea de Representación Nacional en el hemiciclo, y que las grandes reformas que se han hecho en la Comisión de Constitución puedan definitivamente ser ya sancionadas en el Pleno del Congreso de la República. Y para eso le pedimos a Mauricio, como hombre de leyes, al Partido Fujiborista, al PPC, a Acción Popular, a Concertación Parlamentaria y a nuestra bancada nacionalista, entre otras. Pensé que te estabas olvidando de la bancada nacionalista. No, apoyar a las grandes reformas políticas y electorales que ya se han hecho, que ya se han aprobado en la Comisión de Constitución y que falta ya la aprobación en el Pleno. Felizmente, debo felicitar a nuestro amigo Lucho Iberico, que en poco tiempo se ha ganado el respeto del Pleno, del Congreso, y se ha avanzado muchísimo más de lo que se ha avanzado probablemente en mucho tiempo, ¿no?, en tema de reforma política. Vamos a retomar el caso de las conmutaciones. Excelente. ¿Ves? O sea, no he arado en el mar. Qué horror, pero se la agarran con nosotros. Pues sí. nosotros somos la piñata, no la señora Heredia. Los periodistas, todos somos los enemigos. Pero mira, para el efímero poder que tenemos los políticos en la prensa y el poder tan real que tienen ustedes como voceros, por favor, se hablaba una mínima satisfacción. De las gracias presidenciales en una entrevista que le hacen al presidente de la República sobre Fujimori y sobre Antauro. Hay que decirlo, y lo que hizo García, creo que fue un error político del expresidente García, con todo respeto, en el tema de las conmutaciones. A menos que encontremos un dinero, ahí sí ya sale un escándalo. Yo creo que es un error político que tendrá que aceptarlo. Pero independientemente de eso, constitucionalmente, la constitución histórica del país otorga al presidente de la República, al jefe de Estado, atribuciones monárquicas. Eso es absurdo. ¿No es cierto? Que incluso puede dejar de lado incluso la recomendación de la Comisión de Gracias Presidenciales o del Ministro de Justicia de hacer otra sin motivación de causa. Creo que eso hay que revisarlo. Muy bien. Bueno, vamos a una última pausa y regresamos con lo que ha dicho el ministro del Interior sobre la campaña Chapa tu Choro. En Canal N. El cine es noticia. Pues estábamos aquí tratando de ver con Mario este dato que ha dado el ministro del Interior a raíz de estas llamadas que se están haciendo a través del Facebook de chapar al choro, que hasta ahí, digamos, chapa tu choro, suena divertido, ¿no? Las frases que no le gusta acá al señor Mauricio Mulder, chapa tu choro, ya está acuñado.
Pero lo que nos preocupa es, y déjalo paralítico, ¿no? O sea, sácale la mugre, haz justicia con tus propias manos. Tortura. Eso es lo que asusta un poco, ¿no? Pero el ministro dice que la policía sí chapa a los choros. Y ha dicho que han detenido a 71.000 delincuentes en flagrancia. Este año. Solo este año. 71.000 delincuentes, es una multitud. Es un montón. Pero, ¿dónde están? Yo creo, acá el principal problema son los penales, digo yo, la verdad, pero bueno. Bueno, hay 66.000 personas presas en el Perú y la capacidad de albergue es 35.000. Claro. Tampoco la cosa es indultarlas o conmutarlos, ¿no es Uf. cierto? No, tampoco. No, Por es eso digo construir yo, más cárceles, hay que construir más cárceles. pero las cárceles que dijo el señor García, al señor Aurelio Pastor con el ministro de Justicia, que era mentira, ¿dónde estaban, No, pues? la de Piedras Gordas 2 la construyó el No, gobierno. No, la de dijo la en cárcel, la en selva, un pues. discurso presidencial el 28 Un de julio. 28 de julio, digo, parece que vamos fue a en hacer 2009, cárceles. dijo, habló de una cárcel. Que era en la mentira. selva. Y lo ha- No, pues es que no, al final no ha habido recursos para eso, eso estaba dentro de un plan estructurado y la ley de presupuesto no lo contempló, porque se estableció de que Piedras Gordas 2, que es un penal importante, es un penal además en donde se está experimentando niveles penitenciarios interesantes, es el que en estos momentos se está albergando. Pero este gobierno, ¿qué cosa ha hecho? El penal de San Jorge, que era un penal de primario, lo ha cerrado. Estaba Y a todos los asignado que estaban ese ahí penal. los mandaron a Cañete, o sea, peor, no lo han reemplazado por otro. Y sigue vacío el penal de Y San Jorge. sigue tirado No, ahí. ni siquiera es nada. No. O sea, lo ha cerrado ni para siquiera que lo una están empresa usando. privada haga un centro comercial. Perdón, por y favor. un funcionario público, no me acuerdo el nombre, cuando fue a la Comisión de Justicia, tuvo el desparpajo de decir, no, lo que pasa es que por ornamento, por cuidar la belleza de la zona, tenemos que sacar a los internos de San Jorge y llevarlos a otro penal. ¿Es verdad o no? Es verdad, Bueno. totalmente cierto. Y el Entonces, ministro del Interior, si nos permiten, vamos a escucharlo, él ha criticado a los jueces, porque son los que liberan a los choros. Vamos a escucharlo. ¿Cómo explicar eso? Señores fiscales, señores jueces, la policía sí chapa a los choros. No entendemos porque ya el solo hecho de usurpación agravada tiene una pena no menor de 5 años. Pero si robo agravado, porque ha sido en banda, tiene una pena mínima de 12 años. ¿Cuál es el mensaje que le están dando nuestras autoridades judiciales, los operadores judiciales, a la población? Y es más, en los siguientes días se presentaron 3 casos. Cuando el señor Urresti, a muchos no le cae el señor Urresti, pero una realidad es que el señor Urresti ha dicho lo mismo, igualito. Pero todo el mundo se le tira encima, que quiere generar enemistades con el Ministerio del Interior, los jueces, los fiscales. Pero es lo mismo que ha dicho el señor Urresti, ¿o no? Mira, yo creo que no, yo creo que el estilo de Urresti, pero Urresti nunca habló de eso. ¿Ah? Urresti al contrario se le escapaban los presos, uno de los cuales no fue Belaúnde Locio. No. También. No, ahí el el señor tema- Urresti también decía lo mismo, que la policía sí los agarraba. A ver, el Ministerio Público, lo que pasa es que tiene de repente otro tono, ¿no es cierto? Entonces eso de Pero, repente llama la pero atención. el fondo del asunto es el siguiente, ¿no es cierto? Primero, que nosotros debemos preocuparnos con esta campaña de ciertos sectores de la población, indignadas, por supuesto, porque creo nosotros como abogados, como políticos y como congresistas y como parte de la opinión pública, ustedes mismos, debemos tratar de fomentar el respeto del Estado de Derecho y no pues la ley de la selva. Sin embargo, esto debe llamar y debe ser una llamada de atención y una jalada de orejas a los sistemas de seguridad en el país, porque hay población absolutamente indignada que ante la pasividad, ya sea de ciertos policías o de ciertos jueces o del sector interior durante, no de este gobierno, hace muchísimos años, trata de hacerse justicia por sus propias manos. Entonces, si bien es cierto, es lamentable esta frase de chapa un choro y déjalo paralítico, o chapa un choro y que crezca un árbol, o no sé, yo creo que también hay que tomar en consideración una población indignada que ve sus autoridades hacen poco o nada y cada día la inseguridad ciudadana se ha desbordado. ¿Cómo puede ser posible, Mario, que se haya desactivado la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI, cuando lo que se ha ido a hacer es reestructurarla? Aquel tema no es simplemente retributivo, sancionador, o sea, poner al delincuente en la cárcel, sino la previsión, la prevención del delito. Y es porque los sistemas de seguridad y de inteligencia están fallando o no existen. Eso es lo que está haciendo la población. Claro. Porque ellos ponen su cartel, suenan ahí un par de delincuentes y ya no se aparecen en la cuadra, pues se van a la cuadra siguiente. No importa, pero en mi cuadra ya no están. Entonces, esa es su manera de prevenir. Y ya no hay choros en su yo cuadra. creo que la población está reaccionando como no tiene otra manera de reaccionar. Entonces, hay una lógica completa en este tema. Y hasta uno podría esperar de que esto se convierta en rondas urbanas, por ejemplo, para evitar tanta
delincuencia. Sí. Ahora, el gobierno no está haciendo nada, disculpen, yo soy de oposición, pues no voy a estar poniendo las cosas, sacando las castañas al fuego, pero, por ejemplo, la Policía Nacional tampoco usa sus armas ni persigue tanto tampoco. Captura choros, pero el 10% de los choros que hay. No porque sea incapaz, sino porque no tiene instrumentos jurídicos. Este gobierno acaba de aprobar un decreto legislativo por el que vuelve a darle a la Policía Nacional el menoscabo, el recorte del derecho a utilizar el arma porque dice que tiene que ser proporcional al ataque que encuentre. Nosotros en el Congreso habíamos aprobado la racionalidad. Es decir, que hubiera pues una agresión ilegítima del delincuente, por ejemplo, que está cogotando a una mujer, entonces él puede usar su arma. Y hay un protocolo. Llama primero, dispara al aire segundo, y si nada de eso funciona, tiene derecho a matar, porque está evitando a una persona que una persona inocente muera. Ya, no, este gobierno, en el último decreto, paquete de decretos legislativos, dice que nuevamente tiene que ser proporcionalidad. ¿Qué policía va a sacar su pistola? Pero esos 71.000 que dice el ministro del Interior que han agarrado... Siempre ha sido proporcional, por eso, pero debe ser racionalidad, porque la proporcionalidad ha impedido que la policía actúe bien. 71.000 que dice el ministro, o sea, ¿usted cree que existen 140.000 delincuentes? Porque 71.000 es un montón, a nivel nacional. 10% sería 710.000. Sí, pero en las cárceles no hay más de 70.000 internos, ¿sabes? Sí, pero delincuentes debe haber más de 140.000 sin ninguna duda en todo el Perú. Pero mucho más. Si de 71, pero la población, es el 10%, la población carcelaria en todo el país, la población carcelaria en todo el país es 75.000, 72.000. Quiere decir que hay más choros, como le dicen, en las calles que la gente que está... no, sí, claro, pero es que esa es una media normal, que haya el doble de personas que cometen delitos fuera que de los que están adentro. Siempre en los Estados Unidos es igual. Hay 2 millones de personas recluidas y se calcula que son como 4 o 5 millones las personas que cometen delitos habitualmente. Aquí en el Perú es igual. Eso, por ejemplo, si tú cuentas, incluso si sumas las pandillas, ya tienes mucho más. ¿No es cierto? En El Salvador las pandillas tienen 1 millón de personas, en Honduras, en esos lugares, ya dominan prácticamente porciones de territorio y ojalá nunca lleguemos a una situación como esta. ¿Y algunas ideas que podemos lanzar ya en estos últimos mira, segundos que nos quedan? ¿Qué hacemos? La carcelería menor, ese es no se necesita proyecto, la ley lo permite. Una persona que es cogida con un celular va preso por lo menos 4 días en la comisaría nomás, pues no tienes que trasladarlo al Lurigancho, en la comisaría nomás. Y si es reincidente, solamente por el hecho de ser, la ley lo permite, solo por ser reincidente, ya tiene una pena y una condena por delito, aunque sea falta y haya sido ¿Qué hacemos? Un hurto, nada más. En 30 segundos o menos, privilegiar los sistemas de inteligencia, no desactivar la DINI, sino reestructurarla. Creo que los grilletes electrónicos para determinado tipo de delitos es importante. Los bloqueadores de celulares, restringir la circulación de motos en el país. Eso lo hizo Colombia, ese es el ABC, no necesita delegación de facultades legislativas, por el amor de Dios. Y yo creo que también que la población, las rondas, como decía, ciudadanas, urbanas, que decía Mauricio, se active, porque creo que la participación ciudadana del pueblo es importante, ¿no? Muchas gracias a nuestros invitados. Gracias. Nos vemos mañana por la noche. Adiós. Inscríbete en Perú Min, el evento minero más importante del mundo.